Buenas noches, hermanos. Feliz miércoles. Yo también tengo mucho que agradecerle al Señor, especialmente por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da cada día de despertar, hermanos, y es una tremenda oportunidad que tenemos para consagrarnos más al Señor. Yo quería, antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración y que el Espíritu Santo nos acompañe, ¿verdad? Padre nuestro que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú miras a cada uno individualmente y sabes cómo trabajar con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por sostenernos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre Celestial, al que cada día podamos estar más contentos, agradecidos de que tú estás con nosotros, Señor. Permite, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu siga obrando, Señor, para que sigamos creciendo, para que sigamos fortaleciéndonos, Señor, como iglesia, como individuos, como discípulos tuyos, Señor. Enséñanos, Señor, a amar al prójimo. Enséñanos a hacer tu obra, Señor. Y permite, Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos dar fe de cada una de las creencias que nosotros tenemos con convicción, con amor, con veracidad y sobre todo, Señor, que cuando vengan las pruebas, tú nos sostengas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, mis hermanos, yo quería, antes de comenzar, vamos a buscar en la palabra de Dios algunos versículos y voy a hablar esta noche acerca de lo que es la fe y el arrepentimiento. Sí, esta lectura que vamos a compartir hoy está en el libro que se llama Reavivamientos Modernos, en el capítulo número 2. Y me llamó mucho la atención que dice, ¿cómo llegar a ser un cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo llegar a ser un cristiano nacido de nuevo? Y el subtítulo me gustó mucho porque fue muy simple, ¿no? Fe, creer y confiar. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, a tener una pequeña lectura acá, antes de comenzar de lleno en lo que quiero enfocar, ¿no? El libro es Reavivamientos Modernos, capítulo número 2. Dice, cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trae como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no solo creer, sino confiar. Amén, hermanos. Para mí esto es una de las cosas más maravillosas que tiene el plan de la redención. Hermanos, nosotros no tenemos que pagar nada. Él ya pagó por nosotros. Qué maravilloso, hermanos.
Y no importa lo que hayamos cometido, el Señor tiene para nosotros gran, pero gran provisión de perdón para cada uno de nosotros. No como nosotros perdonamos. Nosotros no sabemos ni perdonar. El Señor nos tiene que enseñar a nosotros a perdonar. Y es algo bien tremendo porque muchas veces cuando nos sentimos heridos por causa del pecado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Echarle la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al pecador? Pero es que tú, ¿por qué tú? Que tú, sin ver a la persona como que si fuera una víctima de Satanás. ¿Sí? Y es algo muy interesante, hermanos. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Marcos 11:24. Marcos 11:24. En Marcos 11:24, ¿lo tienen? Amén. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, hermanos. Ahora, una pregunta que les voy a hacer. Si nosotros no nos hubiésemos sentido perdonados, ¿estuviéramos aquí? Yo creo que ninguno estuviese aquí. Nosotros creímos, nosotros confiamos en el perdón del Señor y por eso estamos aquí. Porque sabemos que el Señor nos ha traído a su luz admirable, ¿no es cierto? Si nosotros no hubiésemos creído en esa palabra, ninguno de nosotros pudiera dar fe de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con esta linda meditación, hermanos. Dice, muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el carácter. En uno de los estudios personales que cada uno quizás puede haber tenido o tiene en mente hacer, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la unidad de la iglesia. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia, hermanos? Y eso, pues, me lleva a mí a verme introspectivamente, ¿no? Revisar mi corazón. ¿Por qué nosotros todavía tenemos esos problemas de carácter tan terribles? Y es porque yo creo, hermanos, que así como dice acá, dice que la verdad no ha penetrado totalmente en el corazón, ¿sabe? Porque todavía tenemos esas terribles cosas que arrastramos de nuestro carácter. Mire, cuando Pedro fue convertido, cambió totalmente su manera de hablar, su manera de comportarse, sus hábitos. Y yo creo que hasta su manera de dormir cambió. Hermanos, si nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Y tenemos que aplicar eso a nuestra vida personal y a la vida de otros. ¿Cómo? Ayudándolos a recorrer este camino que no es fácil, pero el Señor dice que todo lo puedo que me fortalece. Muy bien, dice más adelante, muchos se confunden en cuanto a lo que constituyen los primeros pasos en la obra de la salvación.
Se piensa que el arrepentimiento es una obra que debe hacer por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a Cristo. Se piensa que el pecador por sí mismo debe procurar capacitarse para obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que el arrepentimiento debe preceder al perdón, pues solo es aceptable ante Dios el quebrantado y contrito de corazón. Sin embargo, el pecador no puede producir por sí mismo el arrepentimiento, ni puede prepararse para ir a Cristo, a menos, fíjense, a menos que se arrepienta, hermanos. A menos que se arrepienta, el pecador no puede ser perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es obra del pecador o es una dádiva de Cristo. ¿Qué creen ustedes? Amén, hermanos, es una dádiva del Señor. Dice, hay que una pregunta, hermanos, que a mí me dejó retornando así la cabeza como que, ¿debe esperar el pecador hasta que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a Cristo? El primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios. Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia Cristo a fin de arrepentirse, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. Miren, yo recuerdo que cuando nosotros, voy a hablar de cuando yo conocí el mensaje por primera vez. Yo veía películas católicas acerca del Señor, la vida de Jesús, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Que todas las televisoras se ponían de acuerdo y entonces, vamos a ver entonces la vida de Jesús. Y yo recuerdo que yo no entendía muchas cosas. Yo las veía, pero era como que no la veía. ¿Sabe? Pero cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón, en mi mente, y me hizo ver un Jesús que no era de Hollywood, que no era de película, era una persona como yo, pero santo. Y yo dije, wow, o sea, qué cosa tan grande es esta. Y cuando entendí que Él había muerto por cada uno de nuestros pecados, o sea, imagínense, de toda la humanidad, desde que entró el pecado al mundo, hermanos, yo tuve que caer de rodillas porque yo dije, no hay nadie que pueda hacer eso. Nadie puede hacer ese trabajo, solamente tuvo que ser Él. ¿Sabe? Y yo hice después muchas promesas, y yo voy a hacer así, y yo voy a hacer asao, y yo voy a estudiar bastante para aprenderme los versículos de memoria, para empezar a participar en la iglesia, pero yo no entendía, hermanos, que no es eso, lo que el Señor me pide. ¿Sabe? El Señor me pedía sinceridad de mi corazón, sinceridad, y que le llevara toda la escoria que había en mi corazón. Y yo dije, no, pero es que yo tengo que limpiarme primero porque Él no me va a mirar así. Y después entendí que sí, que así era que Él me quería. Yo dije, no hay nada como esto. No hay nada como esto, hermanos. Y yo le pido a todas aquellas personas que están trabajando con aquellos que no conocen todavía al Señor, mire, que no desmayen y que cuenten su testimonio y su experiencia, porque eso es íntimo de cada uno de nosotros con el Señor. ¿Y saben qué? Eso impacta vidas, ¿sabe? Porque el Señor transforma, el Señor cambia, el Señor le hace a uno ser una persona diferente. Miren, dice acá, se representa al pecador como a una oveja perdida. Y una oveja perdida nunca vuelve al aprisco, a menos
que sea buscada y llevada de vuelta al redil por el pastor. Mire, muchas personas quizás que nosotros vemos, las pasamos por alto, pero necesitan nuestra ayuda, hermanos. Necesitan nuestra ayuda. Una vez aquí se dijo, y en muchas iglesias se dice, y se habla mucho a veces de los indigentes, de las personas sin hogar. Hermanos, a veces nosotros somos fáciles de juzgar. Es que esos son drogadictos, es que esos son flojos, es que esos no. Hermanos, hay situaciones en la vida que uno no conoce. Que uno no conoce. Yo no le doy dinero porque a lo mejor es para drogarse o a lo mejor es para beber. Usted no sabe. Usted no sabe. Mi hija conoció un señor que fue asaltado, que fue humillado, apaleado en el lugar donde se estaba quedando. Le rompieron una pierna para robarlo. Él vino a contestar una petición de trabajo. Él vino del interior del país. Y el pobre hombre lo sacaron de ese lugar. Alguien que tuvo misericordia, lo llevaron al hospital, lo enyesaron y se quedó sin nada. No tenía ni siquiera identificación. Y el aspecto del pobre hombre era como de una persona que de verdad estuviera en vicio, porque estaba sucio, porque estaba sin comer, porque sus ojos estaban hinchados. Pero hubo alguien que, bueno, en este caso fue mi hija que lo vio. Él estaba pidiendo, hermanos, estaba pidiendo para él poder comer. ¿Y sabe lo que le dijeron? Vete de aquí, vicioso. Y lo escupieron, hermano. Y el hombre se quedó impactado. Impactado, porque, o sea, cuando tú estás quizás en una situación como esa, lo menos que tú te esperas es una situación como esa, que te escupan. Y lo insultaron y le dijeron de todo, lo maldijeron. Fue una cosa, y él estaba paralizado recibiendo todo aquello, porque mi hija cuando vio eso, dijo, ay, pero ¿por qué le hacen eso? Pobrecito, no hay necesidad. Y se acercó y le dijo que le pasaba, no, que, o sea, la gente, pues, el hombre empezó a llorar. Dijo, yo tengo familia, yo tengo mi familia, yo vine a buscar trabajo y me ha pasado esto, yo no hallo qué hacer. Entonces ella, junto con una amistad que tenía allí, se lo llevaron a un sitio de comida rápida, lo sentaron, le dieron comida, buscaron servilletas para que se limpiara un poco y empezaron a escuchar la historia, hermanos. Y saben, lo más interesante, para no hacer el cuento largo, ese hombre era un ingeniero que le había sucedido eso. Ellos le pagaron el pasaje y le dieron dinero para comer durante el viaje, aproximadamente 12 horas. Era el viaje en autobús. Y le pidieron el número de teléfono. Cuando ese señor llegó a su casa, enseguida los llamó y les dijo, aquí estoy con mi familia, muchas gracias. Ustedes no se imaginan, ustedes fueron unos ángeles para mí. Hoy el día ese hombre es cristiano. Y su situación mejoró. Y cuando él pudo, dijo, yo quisiera agradecerles de otra manera. Y mi hija le dijo, no, haga lo que usted recibió a otros, porque es muy difícil que yo lo vuelva a ver a usted. Y hermanos, uno no sabe en realidad cómo la vida puede cambiar.
Y nosotros no somos quienes. El que cree en el Señor ayuda, sin mirar a quién. ¿Ok? Dice, nadie puede arrepentirse por sí mismo y hacerse digno de la bendición de la justificación. Continuamente el Señor Jesús procura impresionar la mente del pecador y atraerlo para que contemple al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. No podemos dar un paso hacia la vida espiritual a menos que Jesús atraiga y fortalezca el alma y nos guíe para experimentar el arrepentimiento del cual nadie necesita arrepentirse. Cuando Pedro presentó claramente ante los sacerdotes y saduceos el hecho de que el arrepentimiento es don de Dios, hablando de Cristo dijo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice, el arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la justificación. Y no se lo puede experimentar a menos que sea dado al alma por Cristo. Si somos atraídos a Cristo es mediante su poder y virtud. La gracia de la contrición viene mediante Él y de Él procede la justificación. Que ese es el objetivo final, ¿no? Cuando el Señor ya nos justifica. La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como a un Salvador personal. Asegura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante Él. Creer que Él salvará a otros, pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Miren qué lindo, amén, qué proceso tan perfecto, hermanos. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino. Una cosa lleva a la otra, hermanos. Una cosa lleva a la otra. Mire, se ve sencillo, porque en palabras así escritas usted lo lee y dice, no, bueno, este paso y después este otro, y el resultado va a ser este. Pero en la práctica tenemos que luchar contra nuestro peor enemigo, hermanos. ¿Y cuál es nuestro peor enemigo? El yo. El yo no deja que esa fe muchas veces sea genuina. A veces nos entran dudas. Y a veces el dudar es pecar, ¿no dice la palabra? Nosotros tenemos que confiar plenamente en la obra de rescate y salvación que el Señor nos ha prometido. Así mire, nosotros no tenemos que ser perfectos. Él hace la perfección en nosotros, hermanos. Y Él da los frutos más adelante para que esa perfección se revele. Y se revela, no soy yo, no es Nubia, no es Rodi, no es Adalberto, no es Rafael, es Cristo en usted. Y eso yo creo que es lo más
el tesoro más grande que nosotros podemos experimentar, hermanos. Miren, para ir terminando, ¿no? Porque ya toda la obra es del Señor, de principio a fin. El pecador que perece puede decir: soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén, hermanos. Marcos 2:17. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mí. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Amén. Hermanos, yo les insto a que sigamos leyendo en casa cada uno y cada uno de nosotros podamos llegar a esa conclusión maravillosa de que Él está con nosotros, de que aún en nuestras debilidades Él nos acompaña, hermanos. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él nunca nos ha abandonado. Así nosotros estemos en algo mal o que hayamos cometido algún error o estemos a punto de cometer un error, Él está allí. Él está allí, hermanos. Y a veces Él nos deja que, porque tenemos libre albedrío, pues. A veces Él permite que nos equivoquemos, porque Él tiene un propósito. El Evangelio no es letra, hermanos. No es aprendérmelo de memoria. No es callar a la gente y decirle de la doctrina. El Evangelio es salvación, hermanos. La comunión con el Señor es algo íntimo que me lleva a entender esta letra. ¿Sabe? Que me lleva a vivir esta letra. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que vayamos como estemos, Él transformará y terminará la obra que Él ha empezado en nosotros, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Los que podamos, vamos a postrarnos de rodillas. Padre nuestro que moras en el cielo, le estamos agradecidos, Señor, por su misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu comprensión, por darnos siempre la oportunidad, Señor, de que podamos ir a ti y podamos ser como nosotros somos realmente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que cada uno de nosotros podamos ser luz y no tinieblas, Señor. Ayúdanos a acompañar al caído. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos tener siempre palabras tuyas en nuestros labios y no seamos nosotros en ninguna forma piedra de tropiezo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu acompañamiento en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.